Bendiciones con todos. Tema 7, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando, haciendo videos, haciendo enseñanzas sobre la primera carta a Timoteo. Una enseñanza que nos prepara para hacer la obra del ministerio correctamente y para estar más cerca del Señor también. Hoy vamos a hablar de los requisitos para los diáconos, ¿sí? Y desde allí, desde el título, nos vamos a dar cuenta que también los hombres tienen ciertas restricciones para enseñar la palabra de Dios, como vimos de los ancianos, como vimos de las mujeres también, ¿sí? También hay. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13, que dice lo siguiente. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Ahora, diácono significa uno que sirve, ¿sí? Uno que sirve, que es posible que esta función haya tenido su comienzo con los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. Sí, vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 1 a 6. Aquí arranca esto y es para que se los nombra. Elección de los diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Mire cómo nace el asunto de los diáconos. Los apóstoles, la iglesia estaba creciendo, ¿no? En gran manera. Y era una iglesia que no solo predicaba la palabra de Dios, era una iglesia que hacía obra social, que atendía a las viudas, como ordena la palabra de Dios, como lo ordena, que es un descuido muy grande por parte de las iglesias, por la cual tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque los apóstoles están involucrados en esta ayuda, ellos no paraban, pero ellos necesitaban tiempo para preparar la palabra, necesitaban tiempo para orar, y no es justo, dice, que en tanta ocupación, no sabemos la cantidad de viudas que habían, ¿sí? Que hay una queja que las viudas de los gentiles estaban siendo desatendidas. Entonces, los discípulos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra para que hagamos este trabajo. Entonces, convocaron a una asamblea y tomaron la decisión de nombrar a 7 diáconos. Pero es increíble que para servir a las mesas, para atender a las viudas, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Mire, tan serio es el trabajo en la obra del Señor, tan serio, que aún para servir a las mesas hay que estar lleno del Espíritu Santo y hay que estar lleno de la sabiduría del Señor. ¿Qué les parece? Pero
Esto hoy día, esto se ha hecho una confusión, porque estos hombres, como vamos a ver más adelante, que los eligieron para servir a las mesas, llenos del Espíritu Santo, se dedicaron a ese trabajo, pero el mismo Espíritu Santo los llevó a una tarea más amplia, ¿sí? Por ejemplo, Felipe se convirtió en un gran evangelista. El mismo Espíritu Santo lo movió a predicar la palabra de Dios en uno y otro pueblo y lo utilizaba haciendo milagros. Esteban fue el primer mártir, se convirtió en un gran evangelista, entregó su vida predicando sobre la salvación que es en el Señor Jesucristo. Entonces, pero hoy día se nombran diáconos y dicen que el diácono es como el reemplazo del pastor cuando se va de viaje, se queda encargado él, entre otras cosas. Es más, y hay sin número de diáconos que han dividido las iglesias, ¿sí? Y hay iglesias que ya hasta inclusive han tomado la decisión de no tener diáconos por esos graves problemas que han tenido con los diáconos, ¿sí? El diácono es para servir. Aquí se muestra que se lo utilizó para servir, atender a las viudas que estaban desatendidas y tenían que ser atendidas, porque así manda la palabra de Dios. En la distribución diaria, nos parece que distribuían alimentos para ellas y los discípulos necesitaban tener descanso en esto, ¿sí? Y aparte de ser llenos del Espíritu Santo, aparte de tener sabiduría, va dando otras características en el texto principal que leímos, ¿no es cierto? Entonces, los diáconos que están escuchando esta palabra deben dedicarse a servir en todo lo que se pueda en la iglesia, sobre todo en la área social, atendiendo a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los extranjeros. Es un trabajo que hay que hacer, no relegar o buscar. Los diáconos hacen asambleas de diáconos y cuando ya no quieren un pastor y ellos deciden y lo votan. Aquí no vemos nada de eso de la palabra de Dios. Nada de eso. Eso no dice la palabra de Dios, ¿sí? Qué lamentable cómo se ha cambiado la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene graves problemas hoy día, por atribuir responsabilidades a quien no las tienen. Ahora, para velar las necesidades físicas de la congregación, especialmente de las necesidades de las viudas de habla griega, los diáconos eran líderes en la iglesia y sus cualidades se asemejan a la de los ancianos. Mire, muy similar, pero era para servir a las mesas. Hoy día en algunas congregaciones el oficio de diácono ha perdido su importancia. Es por ese problema que se les dio responsabilidades que no dicta la palabra. A menudo se les pide a los nuevos cristianos que sirvan en esta posición. Eso es también incorrecto. Pero esto no es el modelo del Nuevo Testamento, porque ya vimos que eran llenos del Espíritu Santo, ¿sí? De sabiduría de Dios, de buen testimonio. Pablo dice que los posibles diáconos deben ser probados primero antes de ser llamados a servir. También hay mujeres. Las mujeres puede referirse a las mujeres que ayudan como diaconisas. Puede significar tanto esposa de diáconos como líderes en la iglesia, porque había también en la iglesia, ¿no es cierto? Como es el caso de Febes, de la diaconisa mencionada en Romanos capítulo 16, versículo 1. En uno y otro caso, el apóstol Pablo esperaba que la conducta de las mujeres prominentes en la iglesia fuera tan responsable como la de los hombres, ¿sí? Tanto de mujeres como de hombres tenían que tener una conducta irreprochable, una conducta santidad en otras palabras, ¿sí? Hablemos de los requisitos, ¿sí? Hablemos de los requisitos. Los diáconos asimismo deben ser un ejemplo de la designación de diáconos. Se encuentra, como ya leímos en Hechos capítulo 6, donde los apóstoles vieron la necesidad que había de personas que distribuyesen la asistencia diaria para las viudas entre la iglesia. Sin embargo, ellos no tenían el tiempo de distribuir la ayuda ellos mismos. Ellos eligieron a hombres para
actuar esencialmente como diáconos de la iglesia para hacer esta tarea. Ahora, los diáconos deben ser, los requisitos son prácticamente los mismos del obispo, mire, igualmente, tan santo que este trabajo. El servicio práctico, especialmente cuando se reconoce como un oficio, también es un liderazgo. Es un error ver a un oficio como más prestigioso que otro. Aunque los obispos tienen una mayor responsabilidad ante Dios, cada uno consiste más en un llamado que en una posición. Dice que sean honestos, mostrando respeto apropiado para Dios y para los hombres. Sí. Que sean sin doblez. Un hombre que dice la verdad desde la primera vez, sin ninguna intención de engañar, que dice la verdad en todo tiempo. Que guarda el ministerio de la fe, dice, aquellos que se adhieren a la doctrina correcta con convicción sincera. Que guardan, que no andan brincando de un lado para otro. Sean sometidos primero a prueba, dice. Un hombre demuestra ser apto para el cargo en una iglesia con su conducta. Los diáconos y los obispos son más reconocidos que designados. Las mujeres asimismo, es difícil saber si Pablo se refería aquí a las diaconisas como Febe o a las esposas de los diáconos. Las palabras usadas originalmente permiten ambas posibilidades, ¿sí? Ambas posibilidades, sean esposas de los diáconos o no. Mujeres que tengan estas cualidades para que ayuden a servir en la iglesia. Si él está hablando principalmente de la esposa del diácono, es apropiado, pues el liderazgo de un hombre en su casa puede ser evaluado, en parte, por la conducta de su esposa. Mire, ¿es ella honesta? No debe ser calumniadora, debe ser sobria y debe ser fiel en todo. No calumniadoras, dice. Esto pudiera ser también traducido como difamadoras, traicioneras, chismosas, pues todas estas son de su padre el diablo y los deseos de éste cumplirán. Porque termina diciendo esta parte, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Es un grado honroso, es muy importante el cargo, ¿sí? Pero no es igual al de pastor. Es para servir, es para hacer, en otras palabras, obra social, ¿sí? Obra social. Entonces es un honroso, es un altísimo honor servirle al Señor. Si ya es un altísimo honor ser un hijo de Dios, imagínese servirle, que lo llamen, que vean esas cualidades en uno y lo llamen a servir, ¿sí? Y lo llamen a servir. En una ocasión yo en la iglesia había un diácono que yo solito hago todo, yo solito me tienen aquí, solito, y se puso bravo y renunció a su cargo. Renunció. Renunciar a un grado honroso, imagínense. No. La obra del Señor se le hace con amor, ¿sí? Con gozo, sabiendo que es al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, y que Él va a premiar ese trabajo. Por eso es un grado honroso. Entonces, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, y ni nada de esas cosas, esas cualidades, las cualidades son importantes. Lleno del Espíritu Santo, eso es fundamental, porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu y los dos se oponen. Es fundamental que esa persona sea llena del Espíritu Santo, ¿sí? Así que hay que servir al Señor. Y si no lo nombran diácono usted o diaconisa, sirvamos al Señor, ¿sí? Jesucristo dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, primero tiene que ser su servidor. Tenemos que aprender a ser. Todos esos grandes hombres en la Biblia, como Moisés, dice, mi siervo Moisés. Josué, mi siervo Josué.
El Señor los cataloga como siervos porque fueron hombres que honraron a Dios, que obedecieron a Dios, que sirvieron al Señor. Entonces los diáconos tienen, los que son tomados como diáconos, no tienen por qué estar haciendo revueltas, dividiendo la iglesia, votando a pastores, ni nada de esas cosas. Tienen que estar sirviéndole al Señor con honestidad, con todo su corazón, con toda su pasión, y el Señor va a premiar ese trabajo. El diablo se ha encargado de dividir. El diablo se ha encargado de meterle cizañas en los corazones, en las mentes de los diáconos. Y como le digo, hay pastores que han sido votados sin ninguna causa de la congregación porque a los diáconos no les gustó. No les gustó. No les gustó. Entonces, eso no dice la palabra de Dios. Eso está fuera de la verdad. Eso está fuera de la verdad. ¿Sí? Son llamados a servir. Pero antes de servir, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y llenos del conocimiento de Dios. Amén. Ahora, si usted quiere servir al Señor, el primer paso que usted tiene que dar es aceptar a Cristo. Entregarle su corazón, su vida toda y convertirse en un hijo de Dios. Dejar que el Espíritu Santo venga a morar en usted y prepararse en la palabra para cuando el Espíritu Santo mismo elija, porque el Espíritu Santo es el que elige, sea llamado a esta tarea de servir al Señor, que es tan importante, tan linda. Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que acepte al Señor con todo su corazón. ¿Qué le parece? Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es el mejor paso que usted ha dado. Para sostenerse y crecer, llenarse de la sabiduría de Dios, venga a meditar todos los días en la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecer esa palabra, ponerla en práctica. Y cuando sea el tiempo del Señor, predíquela también, porque es importante que otros sepan las verdades del Señor. Tenga tiempos de oración, dedique tiempo para conversar con Dios. Dedique tiempo. Entonces tenga un tiempo de alabanzas, tiempo de oración, y venga a la iglesia que acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas, ¿sí? Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, con la cual nos bendices cada día, Señor. Que esta palabra pueda dar entendimiento, ¿sí? Que esta palabra pueda dar este entendimiento sobre esta área, y no buscamos polemizar con nadie. Es tu palabra, son las verdades, y que el Espíritu Santo lleve a que las personas que son elegidas en este cargo, en esta responsabilidad, puedan hacer tal como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Bendice esta palabra, que no llegue vacía, que regrese con una cosecha, mi Dios, ¿sí? Con una cosecha para gloria y honra de tu nombre, y para testimonio del mundo, y para la iglesia. Que la iglesia, los diáconos y las diaconisas hagan su trabajo conforme a tu palabra, conforme a la gracia tuya, Señor. Sí, Padre Santo, y te damos gracias porque tú nos das la sabiduría y el conocimiento para presentar tu palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por las cosas maravillosas que haces cada día en nuestras vidas, Señor. ¿Sí? Te alabamos y glorificamos tu nombre, ¿sí? Y te damos gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta palabra, porque es importantísimo ponerse en práctica, porque si no se la pone en práctica, somos meros oidores. Y también vamos a reenviar esta palabra para que otros conozcan estas verdades, conozcan las verdades del Señor, conozcan lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí?
Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.